Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de sintaxis. Para empezar, especificaremos qué es la sintaxis. La sintaxis es el estudio de todas las reglas que van a indicar el orden en que van a estar los componentes de la oración. Como ustedes recordarán, toda oración está formada principalmente por un sujeto y un predicado, pero al interior del sujeto y el predicado hay diversas partes que lo conforman: modificadores, núcleos, eh, complementos, etcétera. Entonces, la sintaxis se encarga de estudiar todas estas partes y decirnos en qué lugar debe de ir cada una. Una redacción buena tiene una buena sintaxis. La sintaxis nos va a ayudar a acomodar nuestras ideas, ¿sí?, a la hora de redactar. Las partes de la oración, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro, se dividen principalmente en dos: el sujeto y el predicado. El sujeto se divide a su vez en dos subpartes, que son el núcleo del sujeto y los modificadores. Hay dos tipos de modificadores del sujeto, que son el modificador directo y el indirecto. El predicado a su vez también tiene el núcleo del predicado, y aquí ya no se les va a llamar modificadores, sino que ahora se les va a llamar complementos del predicado. Estos complementos del predicado pueden ser de tres tipos: directo, indirecto y circunstanciales. Más adelante los veremos. Vamos a empezar con las principales partes de la oración, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es quien realiza la acción del verbo, ¿sí? Es decir, va a ser el ser, el ente o la cosa que va a realizar la acción. Para encontrar el sujeto se debe de hacer la pregunta ¿quién? Esta y todas las preguntas que subsecuentemente vamos a estar diciendo deben de hacerse al verbo, porque la parte más importante de la oración, la parte que hace a una oración como tal, es el verbo. El predicado va a ser lo que se dice de ese sujeto, ¿sí? Y una cosa muy importante en el predicado es que el predicado siempre va a incluir el verbo. Aquí abajo tenemos una oración. En las Olimpiadas de Beijing, grandes deportistas participaron para el gobierno. ¿Sí? Nosotros queremos saber cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿sí? Debemos de primero encontrar el verbo, que es participaron. Le preguntamos al verbo ¿quién o quiénes participaron? La respuesta va a ser grandes deportistas. Grandes deportistas va a ser el sujeto, mientras que el predicado va a ser en la Olimpiada de Beijing participaron para el gobierno. ¿Sí? Con esto ya estamos separando las dos partes principales, que son el sujeto y el predicado. Y con esto también llegamos a la conclusión de que el sujeto no siempre va a ir al inicio, puede ir en medio o incluso puede ir al final. También hay casos en los cuales el sujeto no aparece o está oculto. Más adelante vamos a platicar de eso. El sujeto. ¿Cómo vamos a reconocer el sujeto? ¿Sí? Se va a identificar, como les dije anteriormente, el verbo, que en este caso tenemos esta oración: dentro de unas horas dará el juez la sentencia de cadena perpetua. Después de que encontramos al verbo, le preguntamos al verbo quién o quiénes. Para saber qué pregunta hacemos, tenemos que ver que el verbo, si está en singular o en plural. En este caso está en singular y nosotros vamos a decir quién dará, ¿sí? Se hace la pregunta quién dará la sentencia y obviamente la respuesta va a ser el juez, y eso va a ser el sujeto.
El sujeto, como les dije, puede aparecer, puede no aparecer y puede no existir. Sí, hay oraciones que no tienen sujeto, ¿sí? Que no existe. Las oraciones en las cuales el sujeto aparece, ¿sí? Está explícito, quiere decir que son aquellas en donde lo puedo ver, en donde puedo decir es esa palabra, ¿sí? Como por ejemplo, aquellos se han colado en el cine, ya saben, encontramos el verbo han colado, ahí es han colado, que es un verbo compuesto. Le preguntamos, ¿quiénes se han colado? La respuesta es aquellos. Si ahí está, el sujeto aparece. Pero hay oraciones en donde el sujeto no aparece. ¿Qué quiere decir? Que está omitido, está oculto. Compraron unas revistas. El verbo es compraron. Preguntamos al verbo ¿quiénes compraron? No viene, como no aparece, sí, es un sujeto omitido. Pero nosotros podemos deducir por la forma en que está conjugado el verbo que se refieren, ¿sí?, a la tercera persona del plural, es decir, a ellos o a ellas. Con esto queremos decir que hay dos tipos de sujeto, el sujeto expreso, es decir, el que aparece, el que está presente, y el sujeto tácito, es decir, el que está oculto, ¿sí? El que está ausente, ¿sí? Pero ya saben que lo podemos encontrar en la forma en que está conjugado el verbo. Podemos decir si es la primera, la segunda, la tercera persona. Podemos decir si se refiere a yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El sujeto expreso, como dijimos que es el que aparece, ¿sí?, se va a tener dos subdivisiones, el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple va a ser aquel sujeto, ¿sí?, que está conformado únicamente por un núcleo del sujeto, ¿sí? María, el hombre, Juan, niño, ¿sí? Mientras que el sujeto compuesto es el que está conformado por dos o más núcleos del sujeto. Juan y María, el niño y la niña, Pedro y Luis, el perro y el gato, ¿sí? Esos son ejemplos de sujetos compuestos. El sujeto, como dijimos, está dividido en el núcleo, que es la parte más importante del sujeto, y los modificadores, que son las partes que van a acompañar a ese sujeto, ¿sí? Vamos a ver que existen dos tipos de modificadores, el modificador directo y el indirecto. Se le llama modificador directo porque modifica directamente al sujeto. No hay nada que se interponga entre él y el sujeto. En cambio, el modificador indirecto se le llama así porque hay algo que se interpone entre él y el sujeto, ¿sí? Va a haber algo que se interpone y se le va a llamar enlace o nexo, que como dijimos son las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y la posición, que va a ser una frase que va a explicar o especificar o darnos más información acerca del núcleo. El núcleo del sujeto, como dijimos, es la parte más importante del sujeto, la parte que si yo la quito ya no se entiende. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una oración: mi gato Kim juega en el jardín. En esta oración, como saben ustedes, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo, que en este caso es juega. Le preguntamos al verbo ¿quién? La respuesta es mi gato Kim, lo que es el sujeto,
¿sí? Pero de ese sujeto hay únicamente una parte que es la más importante, que es la palabra gato. Entonces, esa palabra que es gato, va a ser la parte más importante, se le llama núcleo del sujeto. ¿Sí? El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo. Recuerden que los sustantivos son los nombres de personas, animales o cosas. O puede ser un pronombre. Puede ser un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ejemplos de núcleos del sujeto. El sujeto, como les dije, puede ser un sustantivo. En la oración, mi familia es muy rara, ¿sí? El sujeto es mi familia, entonces el núcleo del sujeto va a ser familia. En la oración, ellos son muy raros, ¿sí? El núcleo del sujeto, ¿sí? El sujeto es ellos y el núcleo del sujeto es ellos. Y en la oración, el reír hace bien a la salud, el sujeto es el reír y el núcleo del sujeto es reír. Como ustedes ven, el núcleo del sujeto siempre va a ser una palabra si es un sujeto simple, o dos o más si es un sujeto compuesto. El núcleo del sujeto siempre va a estar dentro del sujeto. Los modificadores directos, ya saben ustedes que los modificadores se dividen en directos e indirectos. Si no hay algo que lo modifique, si no hay algo que se interponga, ¿sí? Entonces es modificador directo. Los modificadores directos pueden ser artículos, como son el, la, los, las, los, un, uno, unas, unos, unas. O puede ser un adjetivo determinativo, como mi, como tú, como 5, ¿sí? Les recomiendo que vean el video de los adjetivos determinativos. El modificador indirecto, recuerden, es aquel que se une al núcleo, pero por medio de un enlace con una preposición a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y la posición, ya lo saben, es una frase que lo que hace es explicar el núcleo. Ejemplos de modificadores directos, aquí tenemos. En todos, si ustedes observan, están subrayados el sujeto, pero ese sujeto se puede descomponer a su vez en partes más pequeñas, que van a ser el núcleo y los modificadores. Siempre va a haber un núcleo, ¿sí? Los modificadores van a variar. Puede haber una oración en donde hay un núcleo y ningún modificador, como Kim es bonita, ¿sí? O puede haber un modificador y un núcleo, o puede haber dos modificadores y un núcleo, tres modificadores y un núcleo, pero lo que nunca va a dejar de haber es el núcleo. El modificador indirecto, si ya saben ustedes que siempre se va a unir al núcleo, por ejemplo a hombre, o como por ejemplo a cuarto, con un enlace, con un nexo, que es una preposición, sin o de, en este caso. Y a eso se le va a llamar modificador indirecto. Gracias.